Muy bien, vamos a crear nuestro proyecto. Recordemos que estamos utilizando la plantilla de Blazor Web App y vamos a poner el nombre de nuestra solución que tiene el modo de renderizado automático y por componentes. Esperamos que trabaje la plantilla para crear el proyecto y vamos a iniciar con la instalación de los paquetes necesarios para trabajar Entity Framework desde nuestra aplicación Blazor Web App. Ok, voy a acomodar la pantalla nada más para dejar todo el área de grabación. Ok, entonces para instalar nuestros paquetes de componentes NuGet nos vamos a nuestro proyecto principal, nuestro proyecto servidor, le damos clic con el botón derecho, administrar paquetes NuGet, y los paquetes que vamos a instalar son el Microsoft Entity Framework Core, y aquí vamos a instalar dos. Vamos a instalar el SQL Server y vamos a instalar, bueno, voy a aceptar todas las licencias. Listo. Y el Tools. Esos dos paquetes vamos a requerirlos para trabajar la conexión con una base de datos SQL desde Entity Framework. Listo. Ya se instalaron. Nosotros, ¿cómo podemos saber que se instaló? En nuestros paquetes, en nuestras dependencias de paquetes, vamos a ver que tenemos instalado los dos, el Entity Framework. Bueno, entonces primero vamos a crear nuestro modelo de datos. Por lo tanto, agrego una carpeta donde voy a estar guardando nuestro modelo de datos. Primero voy a crear el objeto o el tipo de objeto que voy a definir, que es una persona, y pues bueno, ya saben, es una clase. Voy a crear las propiedades. Vamos a crear la propiedad ID, es el modelo relacional, por lo tanto pues nuestra propiedad ID es el identificador, y voy a tener tres campos: nombre, correo, todos de tipo cadena, nombre, correo y teléfono, ¿sí? Solamente esas propiedades voy a trabajar por ahora con nuestra persona. Agrego los data annotation, ¿sí? Y de una vez ponemos el mensaje de error para nuestro modelo, ¿no? Listo. Bueno, voy a copiarlo. Ya lo tengo yo, por supuesto, en nuestros archivos. Por lo tanto, voy a traerme, para optimizar el tiempo de captura, pues voy a copiar mi modelo. O por supuesto el código se los voy a dejar en el repositorio, y listo. Ya tengo mi modelo de datos. Ahora voy a crear mi contexto, mi DB Context. Aquí voy a crear una clase que me va a permitir trabajar mi DB Context. En este caso es catálogo DB Context. Es mi contexto de la base de datos, la cual debe heredar de DB Context, ¿sí? Que viene del Entity Framework. Y después hay que crear nuestro constructor. Déjenme abrir mi contexto también, ya lo tengo preparado. Entonces voy a copiar mi contexto. Bueno, es el constructor de nuestra clase, la cual debe tener DB Context Options, que vienen de nuestro catálogo DB Context, y estas opciones las vamos a pasar como parámetro para que la reciba
la clase de la que estamos heredando, ¿no? Es para pasarle la configuración a nuestro DB-Context. Y ahora pues vamos a crear nuestras propiedades de tipo DBSet, DBSet de tipo persona, y le vamos a poner personas. Esto es importante. Este DBSet es el conjunto que corresponde a la entidad en la base de datos, por lo tanto el nombre que le coloquemos ahí, así es como se va a llamar nuestra tabla, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestro DB-Context. Ahora vamos a cargar nuestro servicio a nuestro proyecto, y eso lo hacemos en el archivo program. Vamos a agregar un nuevo servicio, el servicio de DB-Context, que básicamente es agregar a nuestra aplicación un nuevo servicio, add DB-Context, ¿sí? Y que le vamos a pasar nuestro catálogo DB-Context, y aquí vamos a pasarle nuestras opciones de configuración, que están use SQL Server, y a este le vamos a pasar la cadena de conexión, configuration .get string connection string, y aquí le vamos a pasar nuestra cadena de conexión, default connection, la cadena de conexión por default, ¿no? Y este default connection lo vamos a agregar en nuestros app settings. Aquí agregamos un nuevo atributo a nuestro JSON. Vamos a agregar las connection strings, y aquí vamos a agregar la default connection, y aquí vamos a poner la cadena de conexión. ¿De dónde sacamos esta cadena de conexión? Dentro de nuestra ventana de explorador de objetos SQL Server. En esta tenemos nuestras instancias de SQL Server que están instalados en nuestra máquina local. En este caso yo tengo este servidor, esta instancia, y lo selecciono, le pido que me dé las propiedades, y aquí en las propiedades es donde está la cadena de conexión. Esta cadena de conexión la copio tal cual y la pego aquí, y listo. Esta es la configuración para conectarnos a nuestro servidor SQL. Lo único es que hay que cuidar que nuestro catálogo inicial, bueno, el catálogo inicial en realidad es el nombre de la base de datos que vamos a crear. Entonces este es el catálogo database. Así le voy a poner de nombre a mi base de datos. Solamente voy a revisar que este no tenga una base de datos que ya se llame así. Ya la tengo, la voy a borrar nada más para que no esté en mi servidor, porque bueno, lo voy a crear ahora, ¿sí? Listo, ya no tengo la base de datos. Listo, ya tengo mi catálogo de conexión. Hay que cuidar que este nombre, default connection, coincida con este nombre que pusimos aquí, porque a veces nos equivocamos y ya no se carga la conexión. Entonces, listo, ya tenemos definido nuestro contexto y nuestra comunicación con nuestra base de datos. Vamos a verificar que todo esté funcionando bien. Está compilando. Bueno, de hecho voy a ejecutarlo. Ahora que se termine de compilar, voy a ejecutarlo, ¿sí? Para crear nuestra base de datos hacia el servidor de base de datos. Ahí está, parece que todo está funcionando. Voy a ejecutarlo nada más para visualizar que todo esté corriendo bien. Entonces ahí está funcionando nuestra aplicación, está levantando el servidor, ya tenemos el servidor local, aquí estamos y listo. Hasta ahora no he modificado nada más allá de instalar mi servicio
de base de datos. Muy bien, entonces voy a crear la base de datos. Para crearla, dentro de las herramientas, en la consola de administración de paquetes Nuggets, lo que debemos agregar es una migración, add migration, y le ponemos el nombre de nuestra migración. Como es la migración inicial, pues listo. Y después update database. Y después le damos update database, y eso lo que hace es crear la base de datos. Si ven, aquí se ejecutó el SQL. El SQL hace la conexión y nos crea la estructura de nuestra base de datos. Y listo, con eso ya tenemos una base de datos. De hecho, si ustedes recuerdan, yo la acabo de borrar, una base de datos que se llama catálogo DB. Le voy a pedir que me recargue de nuevo, y aquí está la base de datos ya en SQL Server, que va a tener una sola tabla. De acuerdo a mi contexto, es la tabla persona, y esta tabla pues va a tener los campos que yo definí: el ID, el nombre, el correo y el teléfono, ¿no? Con las restricciones que definí dentro de mi modelo de datos. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos, ya la creamos y ya está la conexión lista. Entonces ahora vamos a crear nuestros componentes para conectarnos a la base de datos. Ahora sí, entonces voy a crear mi nuevo componente. Voy a crear un componente Razor que se llame personas index, para ver la lista de las personas, ¿no? Entonces este componente, por supuesto, le voy a decir que lo ejecute con diagonal personas. Le voy a indicar el render mode. Render mode va a ser interactive server, que se va a hacer en el servidor. Y listo, por ahora ahí ya tengo. Bueno, voy a copiar también el código de este componente, que ya lo tengo previamente creado para optimizar código, ¿no? Entonces voy a crear, primero copio mis variables aquí. Bueno, este me marca error porque no tengo la directiva using. Using catálogo modelos hay que agregarlo dentro del archivo que se llama imports. Recordemos, aquí vamos a importar @using catálogo modelos, y listo. Con eso ya quitamos el personas, ¿no? Por ahora esto me está marcando error en el repositorio, pero bueno, voy a ir corrigiendo estos errores poco a poco. El navigator, para poner la navegación, y es así. Esto es un inject. Vamos a inyectar el navigator manager en una variable local que se llame navigator, y ya con eso quitamos este error para la navegación entre páginas. Y ahora voy a copiar el código del HTML del componente Razor. Ahorita lo voy a explicar rápidamente. Bueno, este código que acabo de copiar, estoy creando una lista de tipo personas, ¿sí? Cuando se inicialice nuestro componente, voy a mandar llamar el conjunto de registros de mi base de datos a través del repositorio que voy a crear en un momento más. Y bueno, aquí está el botón de eliminar, o más bien el método eliminar, que básicamente se va a ejecutar el método delete de mi repositorio. Borramos de la lista de personas la persona que estoy borrando, y el de modificar manda llamar un componente Razor que se llama personas editar, y le pasa como parámetro el ID. Ahora voy a crear el código, bueno, copiar el código HTML a mi componente, y bueno, básicamente estoy agregando un botón para agregar una nueva persona. Tengo aquí, verifico si mi lista de personas es nulo, y pongo solamente un spinner, un iconito para indicar que va cargando. Verifico si no hay personas en mi base de datos, me dice no existe personas registradas, y si hay personas las muestro con una tabla
hago un recorrido secuencial de mi colección de personas y voy mostrando el nombre, el correo, el teléfono, y pongo dos botones, el botón que me va a permitir modificar el registro o el botón que me va a permitir eliminar el registro, y listo. Básicamente ese es el componente para crear el índice o la lista de personas que tengo almacenadas. Ahora, necesito implementar mi repositorio. Para ello tengo que trabajar o cargar. Ya también tengo aquí el archivo, por lo tanto lo voy a copiar. Denme un minuto para copiar mi repositorio. Entonces tenemos nuestro repositorio. Voy a crear la carpeta. Dentro de mi proyecto servidor vamos a agregar una carpeta repositorio, y dentro de él, como voy a hacer inyección de dependencias, necesito generar una interfaz. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo elemento que es un tipo interfaz, que es y repositorio personas, la interfaz de repositorio personas. Y aquí, bueno, mi interfaz va a tener los métodos que nos van a permitir ejecutar las acciones en la base de datos, ¿no? Entonces voy a poner los métodos, que son el método getAll, el método get. El getAll se va a traer una lista de personas, el método get se trae una persona en particular, el add es para agregar personas a mi base de datos, el update para actualizarlo, y el de borrar para eliminar registros. Esta es la interfaz de mi repositorio. Todos son de tipo asíncronos. Como van a ser métodos asíncronos, estoy utilizando el tipo task. Y por supuesto ahora vamos a implementar ese repositorio. Por lo tanto voy a crear la clase que implementa ese repositorio. Repositorio personas, y esta implementa esa interfaz. Y repositorio personas, implementamos la interfaz. Aquí está. Y bueno, también ya tengo el código, voy a copiarlo para optimizar tiempo, y ahora se los explico de manera general. Aquí en este método de repositorio es básicamente donde ejecuto todo el método, las acciones para conectarme con la base de datos. Por lo tanto, necesito crear mi variable contexto. Aquí está, directorio, creo que le puse catálogo, context. Inyecto mi contexto de mi base de datos, que es de tipo, obviamente, catálogo dbContext, y repositorio personas en plural. Este es el constructor. Inyecto el contexto y aquí están los métodos. La implementación del método add, que es básicamente agregar a nuestra tabla personas a través del dbContext. Acordamos que nuestro dbContext, nuestro contexto, tiene una entidad que se llama personas, que es básicamente la tabla personas. Agregar, eliminar, este es el delete, leer todos, porque me está marcando un error. Dice lista sync, okay, personas. Lista sync, aquí está, porque me marca ese error. Entonces, ahí está. Ahí está, leer todos los registros, convierto mi tabla de personas a una lista. Este es el de actualizar, localizo y cambio los campos y listo, ya está mi repositorio. Ahora tenemos que agregar este repositorio como servicio a nuestro proyecto, y eso lo hacemos en nuestro archivo program, y aquí agregamos también este servicio a nuestra, déjenme
también lo tengo grabado, por lo tanto pues me lo voy a traer para no perder mucho tiempo. Este es el servicio del repositorio, aquí está. Me lo voy a traer. Después de agregar el contexto, agregamos nuestro servicio de repositorio. Ok, este hay que agregarlo, el import y repositorio personas. Déjenme agregar el import. No, aquí no, es el using repositorio. Ajá. Y repositorio personas en plural. Este lo puse personas y repositorio personas. Ahí está. Este sí hay que agregar el using. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya tengo mi repositorio, el servicio de repositorio, por lo tanto ya lo puedo utilizar. Lo voy a utilizar dentro de mi componente Razor y eso lo hago inyectándolo a través de inyección de dependencias. Vamos a inyectar nuestro repositorio. Vamos a inyectar nuestro repositorio. Es el repositorio y repositorio personas. En repositorio. Aquí este también, hay que incluirlo dentro del import. Este hay que incluirlo también. Vamos a ponerlo en el import. Hay que incluir @using catálogo punto repositorio. Ahí está. ¿Por qué no? Ahí está, listo. Entonces ahora sí ya tengo mi repositorio, por lo tanto ya puedo utilizarlo. Ahí está, ya no tengo error en utilizar el repositorio. Y listo. Bueno, ahora vamos a mandar desde nuestro menú que mande llamar a nuestra nueva opción que sea personas. Voy a agregar la llamada a personas en nuestro menú y listo. Vamos a ver si todo está funcionando bien. Compilo para hacer las pruebas y determinar si está funcionando nuestro catálogo de personas, ¿no? Entonces aquí entramos, tenemos ya nuestras personas, le damos la conexión, se conecta a nuestra base de datos y pues como ustedes pueden ver nos dice que no hay personas registradas. Si ven aquí está la conexión, hizo una conexión a la base de datos donde hizo un select de todos los campos de la tabla personas sin obviamente no sin resultado porque está vacía la base de datos. Entonces ahora vamos a crear nuestro componente para agregar personas a nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo componente Razor que se llame personas form, que es un formulario el que voy a trabajar. Y también ya lo tengo, lo voy a copiar. De hecho voy a traer todo y ahora les comento el código. Voy a traerlo en un minuto, lo pongo acá y lo voy a copiar, ¿no? Recuerden, todo el código lo voy a copiar en el repositorio que les voy a generar en el Git. Este es personas en plural y repositorio personas nueva, personas editar, el render mode, la navegación y aquí un mensaje para poner nueva persona o modificando persona. Aquí está, este es un formulario, por eso estoy utilizando un edit form del tipo modelo persona y se ejecuta el método guardar cuando pase el proceso de validación. Listo, la persona aquí dices que hay un warning, dice que puede ser nula, pero lo tengo declarado. Ok, sí está de tipo
persona. Perfecto. Entonces aquí, bueno, básicamente lo que estoy haciendo es un formulario de captura donde tengo el campo nombre, correo y teléfono. Este mismo formulario se utiliza tanto para crear una nueva persona como para modificar el contenido de una persona ya existente. Eso lo controlo aquí cuando se inicializa. Si el ID, que es el parámetro que se está mandando al momento de llamar el componente, es mayor que 0, pues voy y busco a esa persona. El resultado a través del repositorio, por supuesto, get, el método get para traer una persona, lo guardo aquí y pues vamos a estar editando este es una persona, este es editar persona, este mensaje me falta, modificar persona, ajá, modificar o nueva persona, y aquí cuando doy guardar pues hago bien o bien el update o bien el add, cualquiera de las dos, y después navego hacia allá. Entonces vamos a ver si todo está funcionando como debe ser. Tenemos ahí nuestra persona, aquí está, tengo carga, conecta la base de datos y aquí le doy agregar. Vamos a agregar una nueva persona, correo, aquí agrego mi correo, teléfono, bueno, no hay más, le doy a agregar y listo, ya está mi registro en la base de datos. Como ustedes se pueden dar cuenta, puedo modificar, puedo eliminar, puedo agregar otra persona. Este ya está validado, recordemos, tiene validación automática. Puedo cancelar y agregar y listo. Con eso estamos terminando la conexión a una base de datos utilizando Entity Framework para tener el acceso a la base de datos. Voy a detener la grabación.